Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que hayáis disfrutado muchísimo los anteriores vídeos tutoriales, los anteriores 4. Así que nada, ya puestos en faena, vamos a centrar este vídeo tutorial en pintar la cara, algunos detalles cercanos a la cara y esas amadas alas que más de uno están esperando, a ver cómo las pinté. Espero sorprenderos, que va a ser muy sencillo. Vale, vamos a centrarnos en la cara. ¿Qué debemos entender cuando pintamos un rostro? Lo más importante que debemos entender es, primero, qué escala tiene. Dependiendo de la escala que tengamos, deberemos trabajarlo de una manera o de otra. Obviamente la volumetría siempre va a ser la misma, pero no es lo mismo trabajar una miniatura en 28 milímetros que, por ejemplo, un busto. Si estamos trabajando con un busto, digamos que tendremos que trabajar mucho más en detalle, con más microvolumen, con más finura, más tonalidades que cuando trabajamos en un 28. Cuando trabajamos en una escala muy pequeña, ya sabéis lo que os he explicado anteriormente. Debemos trabajar con mucho contraste y simplificar lo máximo posible para llegar a geometrizarlo de una manera que sea muy visual y se entienda correctamente. Si nos paramos aquí a meter microtonos, a meter muchos matices, pero no hemos construido correctamente esa volumetría, seguramente quede plana la figura. ¿Tendrá mucho colorín? Sí, pero quedará plana y no es lo que intentamos representar. Intentamos representarlo lo mejor posible. Entonces, ¿en qué debemos apoyarnos cuando trabajamos una cara en 28 milímetros? Digamos que de una manera así sencilla podríamos entender como que estamos pintando la calavera de esta figura. Digamos que no estamos trabajando sobre la musculatura ni sobre la piel. Entendemos que ese cráneo es lo que queremos representar al inicio, es decir, lo que yo estoy marcando ahora mismo con esta primera luz serían las zonas del cráneo. Obviamente la nariz, en la punta de la nariz, no. Pero para que me entendáis de una manera más sencilla, si entendemos el cráneo como que la parte de arriba es una esfera y toda la parte de detalle, los ojos, la nariz, la boca, la mandíbula, toda esta parte es como un cilindro, podremos entender que la luz deberá comportarse de una o de otra manera. Ahí más o menos podemos tener unas pistas. Luego, otro tema a tener en cuenta. Una vez que entendemos que no es un cráneo, simplemente digo esto para que nos sirva como referencia para saber por dónde partir. Ya que cuando hay una musculatura encima o una piel, dependiendo de la grasa que tengamos, de la edad, todo eso va alterando esos volúmenes y puede que no lo entendamos del todo bien. No es lo mismo un rostro de alguien adolescente que de un bebé, que de una persona ya entrada en edad. Entonces debemos tener en cuenta este tipo de aspectos. Por lo tanto, el cráneo creo que es un apartado bastante sencillo, ya que es bastante más sólido y que tiene menos movimiento. Es cierto que con el paso del tiempo el cráneo también se va deteriorando y van cayéndose los pómulos, etc. Pero nos va a servir como guía. Entonces vamos a entender que con la primera luz, como habéis visto, vamos a trabajar dibujando prácticamente todas las partes del cráneo y algunas zonas de detalle, ya sean los labios o la nariz. Luego, lo que haremos después será limpiar esa capa que tenemos. Lo que estoy haciendo a continuación es limpiar. Hemos diluido esa pintura al 50% y vamos insistiendo para limpiar un poquito la trazada. Ya sabéis que estoy trabajando con las capibases y si por lo que fuese os da miedo porque vais a cubrir detalle, bueno, diluís un pelín la pintura, pero muy poquito. Yo personalmente prefiero trabajar directamente sin diluir, pero si hiciese falta se diluye un poquito. Donde sí que debemos diluir es en la parte de limpieza. Vamos a diluirla un 50% pintura y agua. O si tenéis miedo y necesitáis ir más despacito, podemos diluirla un poquito más. Pero tened en cuenta de que os va a llevar mucho más tiempo. Os va a ser difícil seguramente de limpiar, ya que estaréis trabajando con muchísimo agua y poco pigmento. Por lo tanto, yo soy partidario siempre de un 50-50, es correcto. Como muchísimo, 60% agua, 40% pintura. Entonces, con la primera luz dibujamos absolutamente todos los detalles del rostro. Luego, con la segunda, lo que haremos es ir acentuando esos volúmenes de los que comentaba. Pues en la parte de la frente lo entenderemos más como una esfera y, por supuesto, tendremos que dibujar ciertos volúmenes o musculatura que tenemos, como en la zona de las cejas o del ceño.
Entonces, una vez que tengamos eso, si os fijáis, voy moviendo esa luz hacia la parte frontal. Luego, cuando vamos a la parte pues, de las mejillas, de los pómulos, toda esta parte, fijaros que voy acercándolo hacia el ojo. Intento hacer una pelotita ahí. Si os fijáis, tengo como dos partes, dos pelotitas que he generado. Incluso las podríamos unir si después vamos a seguir subiendo muchísimas luces. Tened en cuenta que cuando empecéis a cortar esos volúmenes, no hagáis un volumen grande, sino que empecéis a hacer 2 o incluso 3. El problema es que si continuáis subiendo muchas luces en esos microvolúmenes, os van a quedar líneas oscuras entre ellos, porque el contraste será muy elevado. Yo recomiendo ir partiendo estos volúmenes en las últimas luces para tener un tono medio, podríamos denominarlo así. Esa sombra que teníamos previamente se ha convertido en un tono medio. Si por lo contrario seguimos subiéndole muchísima luz, el problema es que ese tono medio se va a convertir en una sombra. Como ya veis, estas luces las voy moviendo hacia la zona frontal, como si fuese un cilindro. Ya de la parte de la mandíbula, simplemente con esas dos luces me es suficiente. Luego veremos si quizás tengo que añadir más luz o quizás tenga que incluir un poquito más de sombra o tono para suavizar esa zona o incluir un elemento que no tenía, que no podía aplicar, ya que el proceso es desde la sombra hacia la luz. Y como más luz no consideraba que fuese necesario, podremos tomar otro tipo de caminos. Pero más o menos para centrarnos en este apartado de una manera sencilla, es lo que estáis viendo. Vamos trabajando en la capa anterior, por eso necesitamos repintar bastante para tener suficiente área de trabajo y poder seguir subiendo las luces, de manera en la que se represente el volumen. Si nos quedamos sin área de trabajo e intentamos representar ese volumen con puntitos, que es una manera muy típica, el problema es que estamos haciendo un punto. Va a aparecer un granito, una herida, algo de información como textura, pero no se va a entender como un volumen. Un volumen no va a funcionar con un único punto. Ese único punto lo podremos dar al final, cuando tengamos muchísimas luces, el volumen esté sacado y podremos reforzar. ¿Pero qué reforzaremos? Reforzaremos el efecto satinado de la piel, pero en ningún momento el volumen. Volumen es lo que estamos haciendo ahora mismo. Si os fijáis, voy poquito a poco subiendo esas luces y voy reforzando en puntos donde me interesa tener más volumen, más intensidad de luz. En definitiva, ir acentuando ciertos volúmenes más que otros, para que los anteriores funcionen como tonos medios. Fijaros que en la barbilla he generado muchísima luz. En el tabique o en la punta de la nariz he generado otra luz. En la frente sigo generándola. Y en los pómulos luego seguiré subiéndole la luz, pero en menor medida. Y el proceso es básicamente lo que he comentado. Primero aplicamos esa capa y base y después con el mismo color lo diluimos al 50% más o menos. No tiene por qué ser exacto, no os agobiéis con eso. Y lo que hacemos con ese color es vamos desde la luz anterior hacia la siguiente. Y de esa manera generamos un rastro que nos va a funcionar como degradado. De esta manera conseguiremos unos degradados realmente interesantes de una manera muy sencilla y con lo que después podremos jugar. ¿Por qué digo esto? Porque después con el aerógrafo podremos acentuar con tonos o incluso podremos trabajar con las veladuras a pincel, no hay ningún problema. Pero como ya hemos hecho gran parte del trabajo de limpieza a pincel, será muchísimo más sencillo limpiar, ya que a lo mejor el proceso de limpieza no es utilizar otra vez ese tono medio, volver a limpiar todo hacia atrás, volver a subir. Vamos a jugar simplemente con color. Pues aquí me interesa un matiz, pues aquí me interesa un color nuevo, pues aquí me interesa un poquito de sombra. Ese tipo de cosas nos van a aportar muchísima información y a la vez nos va a ayudar a limpiar. Fijaros que en todo momento doy una capita y limpio. Cuanto más tiempo le dediquéis a la cara, ya que es un elemento muy importante en la miniatura, muchísimo mejor os va a quedar, fundamental, y también va a dar sensación de que la miniatura toda en conjunto está mucho mejor acabada. La cara, tened en cuenta que es el punto focal, es lo más importante en la miniatura. Siempre se mira la cara en primer lugar y después se ve el resto de cosas, ya sean pues las armas, la armadura, las manos, otro tipo de elementos dependiendo de la figura. Pero la cara, un rostro, si está perfecto, va a dar una sensación de muchísimo más acabado, va a quedar muchísimo más impactante. Para que me entendáis de una manera más sencilla, es como si estuviésemos pintando un busto, digamos que la cara es lo fundamental dentro de ese busto. Luego, que el resto de elementos en el busto son chulos, perfecto, pero la cara, fundamental. En una miniatura pasa exactamente lo mismo, la cara en primer lugar. Y después, por supuesto,
En un segundo plano están el resto de detalles, que hay que darles mucho trabajo. Pero creedme, no es lo mismo trabajar el resto de detalles a tope y la cara un poquito a medio gas que hacerlo a la inversa. Con la cara al 100% va a dar una sensación de muchísimo mejor acabado. Vale, pues aquí tenéis lo que sería el rostro. Simplemente con estas subidas ya habéis visto que ha sido bastante sencillo. Os va a ser un poquito difícil por el tema de la escala, porque es realmente pequeño. Aquí lo estáis viendo con mucho zoom, pero es realmente que pequeña esta cara. Luego el tema de la limpieza, lo que comentaba, pues cerca de la mandíbula, debajo del pómulo, podremos trabajar con otro tipo de matices. Esta parte la diluimos al 50% o al 80%. Lo podemos trabajar como veladuras, como más os guste. Esta parte es para ir jugando con tonitos, ya que toda la volumetría de la cara está construida. Ahora debemos limpiar, así de sencillo. El tipo de piel que he utilizado yo para esta miniatura es una piel un poco más pálida, intentando representar como una tonalidad más de vampiro, digamos, más pálido, pero jugando con unos colores que no tenían la armadura. Por lo tanto, no quería jugar con colores que tuviesen un poquito amarillo o naranja. Intentaba llevármela a unos pálidos que tampoco fueran grises, porque no me apetecía jugar con grises, básicamente. Entonces fui a esta paleta de rosas, violetas, colores de este tipo. Luego, una vez terminada la cara, vamos a la parte del pelo. Esta parte podríamos decir que es la parte más complicada que me he encontrado en esta miniatura. Es realmente compleja, ya que para mí la escultura no es que esté mal esculpido, pero a mí me recuerda más un efecto de fuego más que de pelo. Entonces, a la hora de trabajar esto, por la forma que tiene escultóricamente, es realmente complejo. Vais a tener que luchar aquí mucho para sacar un pelo bueno en esta miniatura. Tiene muchísimo volumen, pero a la vez está muy plano, tiene muchísimo recoveco, tiene algunas zonas que no se entienden del todo bien cómo funciona, que todo en un conjunto funciona como pelo, sí, pero a la hora de trabajarlo, recordar que siempre me gusta trabajar con ciertos brillos para generar un brillo o una limpieza en el pelo. Una especie de no metálico a medio gas, es lo que hacemos en los pelos. Pero en este caso es realmente tedioso, ya que tiene muchísimo microvolumen, micro detalle, zonas que parece que iban a afinar luego se ensanchan, es realmente complejo. Entonces, aquí mi consejo es intentar entenderlo como si fuese un pelaje de animal. Vamos a intentar sacar mechones con la forma que siempre os he explicado. Vamos intentando aplicar las luces lo más cercana hacia la sombra. De esta manera vamos a ir intentando definir esos mechones. Si lo intentamos representar como un único pelo, como os he enseñado en otros tutoriales, aquí os va a costar muchísimo, ya que la escultura parece más fuego u otro tipo de elemento más que pelo. Al menos esa es la impresión que a mí me ha dado. Con eso no quiero decir que esté mal esculpido, simplemente que a mí personalmente este pelo me recuerda a otro material. Entonces tomé la decisión de intentar representarlo como si fuese pelaje de un animal en esos mechones, ir descomponiéndolo en unos mechones, más que intentar buscar ese efecto no metálico a medio gas que podemos hacer para representar un aspecto de pelo satinado, limpio, bonito. Pues digamos que intenté buscar algo así. De cara a los colores, pues fijaros que estoy intentando trabajar con unos colores claros para intentar buscar un pelo rubio, pero en ningún momento he buscado un color con muchísimo amarillo. Tened en cuenta que los rubios no son amarillos, es muy importante eso. Son colores apagados, que contienen amarillo, contienen naranjas, contienen ocres, pero no intentéis hacer el amarillo de la armadura porque puede ser realmente interesante el ver el pelo con exactamente el mismo color que la armadura. Entonces, tened eso en cuenta a la hora de elegir los colores. Y nada, como siempre comento, intentad mover la luz hacia la zona más cercana a la cara más que la zona exterior. Más de uno me dirá, pero si la luz viene desde arriba tiene que ser en la parte más alta. No, básicamente porque si lo haces de esa manera acentúas la parte exterior. Me estás diciendo que debo mirar fuera de la miniatura y donde debemos mirar es a la cara, al centro de la miniatura. De esa manera, moviendo las luces a la zona central o más próximas a la cara, acentuaremos muchísimo más la luz, la atención y conseguiremos un resultado muchísimo mejor. Aún así diciendo que el pelo es realmente complejo. Bueno, pues vamos con esta diadema de laurel. Y como ya estáis viendo, lo vamos a representar de una manera muy sencilla. Cuanto más pequeño, menos detalle.
simplemente con el perfilado es suficiente. Así de sencillo. Ya está, no tiene más. Lo perfilamos por los dos laterales, ya está, lista la diadema. Y nada, nos vamos con el tema de las alas. Ahora sí que viene algo realmente interesante, creo que os va a gustar, creo que va a ser sencillo, creo que os va a quedar muy bien. Esta parte creo que va a ser muy interesante y muy fácil de hacer. Así que nada, cogemos el aerógrafo con un color blanco roto, un crema, un ocre, un gris que tenga un poquito de color que te guste. Yo he utilizado un blanco o un gris que tiene bastante amarillo. A mí me es bastante agradable para este tipo de alas. No quería un blanco sin alma, sin color. Siempre busco colores con algo más. Entonces he buscado esto. Esto va a ser ahora mismo mi luz. A partir de aquí luego tendré que subir luces. Tenéis que entender esto como que es la sombra de la siguiente luz. La siguiente luz la haré a pincel. Entonces, digamos que lo que tú estás viendo ahora aquí a aerógrafo, que parece la luz y después parecerá la sombra, tienes que entender que van a ser el tono medio de la siguiente luz en ambos casos. Para mí, la sombra en ambos casos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues desde arriba o desde el ángulo frontal pintamos prácticamente todo. ¿Por qué no comento o por qué no digo que debemos pintarlo desde la zona inferior? Si trabajamos desde la zona inferior vamos a eliminar ese negro que tenemos y no nos va a dar la profundidad que buscamos después con las sombras. Por eso estáis viendo que en algunas zonas, por el ángulo que tienen las alas, no estoy aplicando este blanco. Sin embargo, en las zonas que quiero aplicar la luz, estoy dándole varias capas para intensificar este color y que sea totalmente homogéneo como una capa y base. Lo único que de una manera bastante más rápida. Nos va a servir a estructurarlo todo bastante bien, pero después tendremos un inconveniente, que será que deberemos pintar esos perfilados en sombra, en cada una de ellas. Así que bueno, luego nos armaremos de paciencia para pintarlo. Pero bueno, no os preocupéis que va a salir bastante bien. Vale, pues como estáis viendo, a la hora de trabajar con el aerógrafo, vamos a trabajarlo de muchas maneras. Yo soy partidario de esta cuando estamos dando capas base. Simplemente necesitamos que la pintura esté diluida. ¿Que te quedas un poco corto de dilución? Digamos que se te puede atascar antes el aerógrafo, pero ya está. Soy partidario de utilizarlo como estáis viendo, parece agua sucia. Vamos a darle varias capas, necesitaremos darle a lo mejor 4 o 5 pasadas para que cubra correctamente. Pero como tenemos que darle 4 o 5 pasadas para que cubra correctamente, podremos utilizar esas tonalidades para generar tonos medios a la misma vez. Y como ya estáis viendo, aquí justamente cambio el ángulo. Intento buscar la zona inferior para generar esos volúmenes y buscar esas aristas en sombra y que me las vaya dibujando. Ya estáis viendo por comparación un lado y el otro y ya vamos viendo cómo va saliendo. Fijaros el cómo cojo las alas y desde qué ángulo aplico el aerógrafo. El aerógrafo no le doy muchas vueltas, lo que sí que muevo son las alas. Fijaros que busco totalmente la parte inferior para respetar la zona media y de luz. De esta manera solo aplico en la zona de sombra y si me interesa muevo un poquito las alas hacia la zona frontal para hacer un tono medio ahí. Fijaros qué bien van quedando simplemente con el aerógrafo de una manera muy sencilla, pero ya sabéis que para mí esto es un boceto y a esto hay que trabajarlo pero bien, pero bien. No me vale dejarlo en este punto. Si va a ser una figura para juego, casi que te lo compro, pero si queremos pintar para sacar lo mejor de nosotros en la miniatura, no me vale. Vamos allá. Hemos trabajado ese tono medio, hemos trabajado la sombra y ahora vamos a hacer algo que normalmente digo que no hagáis, que es trabajar la luz en último lugar, ya que nos puede hacer un efecto espolvoreado, punteado, un efecto extraño por el pigmento blanco. Yo en este caso lo he utilizado porque esto simplemente es un boceto y necesitaba estructurar la luz máxima en algunos puntos, ver hasta qué grado de blanco podría subir para conseguir unos aspectos realmente interesantes sin comer el blanco de los no metálicos de la miniatura. Por eso decidí hacerlo de manera rápida en boceto con el aerógrafo, ya que si me he equivocado es simplemente darle otra vez la capa base, la sombra y dejarlo ahí. Pero me parecía interesante, me parecía que lo podía aplicar de una manera muy sencilla y que me iba a venir muy bien para saber hasta qué punto podía subir para no comerme esos no metálicos.
Así que nada, aquí os dejo con las alas, espero que hayáis disfrutado muchísimo, espero que os haya gustado muchísimo este video tutorial, que haya sido muy didáctico y nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Así que nada, espero sorprenderos. ¡Chao, chao!